que una de las formas de fomentarle la envidia al chico es ir diciéndole, mira, ¿ves? Mirá cómo hace tu primo las cosas y vos todavía no te animás. Eso es una forma así de empezar a fomentar lo que es la envidia y los celos. Porque por ahí la capacidad, como dice decía, no lo tiene el chico para eso. Y tiene que aprender otras cualidades y otras cosas. También está la diferencia de edad. A veces un chico muy chiquito quiere que haga lo mismo que hacen los más grandes. Y ahí tenemos el conflicto, ¿no? Desde chico le empezamos a fomentar ciertas tendencias de lo que es la envidia sin ninguna necesidad. Nada más que por una cuestión de la vanagloria y el orgullo de que mi hijo sea igual que el otro. Hay padres, por ejemplo, que tienden a que sus hijos sean excelentes deportistas, otros intelectualmente brillantes, y no todos tienen la misma capacidad. ¿Y saben lo que pierde ahí el adulto? Pierde la intuición y la capacidad de ver qué necesita realmente. Porque por ahí necesita algo específico para salir adelante y lo pierde, ¿no? Pierde la oportunidad de dárselo, porque ¿qué perdemos con los celos, la envidia y el orgullo? La objetividad. Perdemos la objetividad. Está bien, todos somos objetivos y pensamos, sentimos y queremos de diferente manera. Por eso la subjetividad. El modo es distinto, no la facultad, porque la facultad la tenemos todos tenemos la facultad de pensar, sentir y querer, todos. Pero la desarrollamos y la usamos de diferentes modos. Entonces, en ese uso es cuando perdemos la oportunidad de darle lo que le corresponde para que salga de su problema o para que progrese en el sentido que tiene que progresar el ser, ¿no? Eso es lo que no se ve, ¿no? Porque uno los ve chicos y trata de pasar el momento, ¿cierto? De tapar de alguna forma. Pero el sufrimiento que tiene después de adulto, porque eso, cuando son niños tienen celos y envidia de chicos, pero eso es un desorden que lo acompaña durante su vida. Si los padres se pierden esa oportunidad, nos perdemos esa oportunidad de poder sujetar esas pasiones y poder hacerle ver la otra parte. Estaba leyendo un libro que habla es del siglo XVIII, ¿no? Se llama La medicina de las pasiones, y habla justamente de este tema y cuenta casos. Es un doctor y cuenta el caso de dos hermanas que, bueno, una era más bonita que la otra, y esta que se sentía más fea tenía unos problemas tremendos, era muy celosa de la hermanita. De hecho, cuando alguien le decía algo lindo a la hermana, ella le pegaba a la hermana. Y eso cuando fue chiquita. La madre, viendo esas diferencias, siempre trató de darle todo lo mejor a esta que se sentía menos. Siempre estaba con ella, trataba de no darle tiempo a la otra, dedicándose, ¿no? Para que no sufriera. Pero ese no fue un buen remedio, porque cuando fue grande, dice que el médico explica que la envidia y los celos después se transforman en rencor, y ese rencor va envenenando la sangre de una forma que terminó con cáncer, perdió el pelo y a los 45 años termina suicidándose, porque no es que solamente cela a una persona, cela todo, y tienen esas ideas distorsionadas, y pierden la objetividad, porque todo lo ven mal. Entonces, nosotros como padres, ¿no es cierto? Cuando se ve de chiquito habría que tener esa delicadeza. Además, si ustedes revisan en ustedes mismos, van a encontrar ese rencor, a veces por pavadas, y a veces que no tuvo freno, y aún si ven un primo de grande y tratan de alejarse, o se pelean los hermanos cuando ya forman su familia, no se vuelven a ver, por algo que se alimentó en la raíz, en la familia, o de una manera equivocada, porque cuando los chicos tienen problemas, no quedan en el pensamiento allí alejado, arrinconado y aislado, no, progresa, y si se va alimentando con rencor, causa un problema que termina la separación de la familia cuando son adultos, porque eso a su vez se transmite con los niños.
Y de esto lo he sufrido en mi propia familia, ¿no? En mi propia familia. En cierto grado todo lo hemos pasado. Tengo algo que quedó como anécdota cruel en mi familia. Yo tenía 2 primas. Una la había adoptado mi propia abuela, que era hija de un hijo de ella, un tío mío, pelirroja, muy bonita, y la madre la había abandonado. Entonces mi abuela la toma como hija y la cría como hija. Y en la familia todo el mundo sabía que no era hija de Esther, de mi abuela. A tal punto que ella naturalmente se lo cree, más en aquel tiempo donde desde lo visual había algo que andaba mal, porque ella era pelirroja, muy blanca, y mi abuela era morocha, con rulos, bueno, así media como soy yo, y era evidente que había algo que era distinto, ¿no es cierto? Además, la madre de esta nena había sido una mujer no aceptada en la sociedad porque había ejercido en un tiempo la prostitución. Sin embargo, mi abuela así todo la toma como hija. Con el tiempo, cada uno de sus hijos se casó, tuvo hijos, y en una de esas reyertas familiares, donde los chicos se pelean por juguete y uno quiere el juguete del otro, una de mis tías no tiene mejor idea que decirle a esta nena, que yo tenía 12 años, ¿vos de qué venís acá a querer todas las cosas como si fuesen de la familia? Si tu abuela, esta que está acá es tu abuela y no es tu madre. Y tu madre fue una prostituta. Así nomás. En una de esas que se armó, ¿no? En una de esas peleas que se suele armar a veces Navidad, Año Nuevo, ¿no? Bueno, fíjense el drama de la familia, ¿no es cierto? Y empezó yo después, cuando me acerqué a la filosofía, porque ni siquiera lo explica la psicología eso, me di cuenta que era fomentar los celos que tenía esta mujer, que realmente es enferma, es una mujer muy mayor, la que le dijo esto a la chica, ¿no? A la criatura, y era enferma de celos. Y todo el mundo en la familia la sufría y la sigue sufriendo, porque son celos patológicos ya, ¿no? Enfermizos, porque para hacer una cosa así, nos damos cuenta que hay algo medio bizarro, ¿no? Que sale de lo común. Así que algo que fue un horror y que nos costó, después costó mucho acomodar toda esa situación, ¿no? Imagínense acomodar esa situación, decirle por qué se le había ocultado, decirle realmente quién era la madre, toda una cuestión bastante difícil, que lo voy a relacionar con lo que dijo Raquel. Hoy esta chica es una mujer ya grande que siempre tuvo después de eso problemas psicosomáticos. Toda la vida tuvo problemas psicosomáticos, ¿no? A raíz de que saben que la madre no era la madre, sino que era la abuela, tuvo problemas psicosomáticos graves en su cuerpo, hoy está ciega, casi no se puede mover, tuvo una enfermedad autoinmune, bueno, y arrastró problemas toda la vida. Entonces fíjense hasta qué punto, ¿no? Pensar mal, porque después pensó mal de ella misma siempre, ¿no? Sentir mal, sentirse menospreciada, a pesar de que no era así, pero que va por ese orgullo de sentirse menos también, ¿no? Que los demás, hace que la persona somatice a lo largo del tiempo los problemas en el físico. Por eso, los problemas psicosomáticos siempre van a estar relacionados con los vicios, que nosotros los llamamos vicios, que también lo podemos llamar imperfecciones, que son el orgullo, los celos, la vanidad, la envidia. Razonar sobre estas cuestiones hace que nosotros, porque la semana pasada nos decían, bueno, pero siempre hay que estar autoanalizándose. No, simplemente nos abre un panorama mayor de nosotros mismos. Nos abre
un conocimiento mayor de nosotros mismos, porque nos hace ver, si bien yo digo, bueno, yo no soy una persona enferma de celos, no lo tengo en el mayor grado, pero sí el orgullo domina mi personalidad y siempre tengo que estar atenta a ver en dónde me hace sufrir. Ya no lo veo como algo que tengo que tapar o que es feo, sino cómo me hace sufrir. Mi pregunta es, ¿cómo hubieras revertido vos la situación, por ejemplo, de esta familiar tuya que contaste? Sí. Si la hubieras tratado en ese momento, hubiera estado tratada con psicólogos o un psicoanálisis. ¿Cómo se puede revertir esa, digamos, esa culpa que ella somatizó, digamos, ese complejo que ella somatizó después? ¿Se puede revertir esa situación? Esa situación es mi pregunta. Se puede revertir hasta cierto punto, hasta donde la persona quiere revertirlo. Una agresión para ella. Esa agresión ella no la pudo asimilar. El problema es este. El problema es que las personas, una vez que se hacen conscientes del inconsciente, es decir, bueno, me tocó en el orgullo, me sentí menos que los demás, me sentí menospreciada porque ese es el orgullo que sufrió, la persona asume el conocimiento de sí mismo y cambia en lo que quiere cambiar. Y hay en otras cosas en las que no quiere cambiar, porque nosotros también, y es una complicación muy del ser que vive en la Tierra, también siente placer en ser el centro por sufrimiento. Es decir, la que no la quiere, la que fue abandonada. Porque a lo mejor hubiera podido revertirlo desde agradecer que no fue una nena de la calle, que tuvo una familia, pero no lo vio desde ese lugar. Escuchen una cosa, yo no me quiero detener en el caso porque si no vamos a perder mucho tiempo. Igualmente yo les di un ejemplo de bastantes años atrás, donde el psicólogo no era una cosa tan común, ¿no es cierto? No existía. Pero como esta chica es mi prima, me lleva muchos años, yo le di el conocimiento, le acerqué y ella salió de la situación hasta donde ella pudo y hasta donde ella quiso. Porque nosotros hacemos los cambios hasta donde nosotros queremos. Ese es nuestro problema, nuestro grandísimo problema. Nuestra limitación. Claro, es decir, que nosotros tenemos una limitación. Es decir, bueno, hasta dónde yo estoy dispuesta a trabajar en los celos. Porque me produce un placer celar a la persona. Porque todos nuestros pensamientos tienen un fin. Porque no es que nosotros pensamos porque pensamos así como canitas voladoras, ¿no? El pensamiento tiene una dirección, tiene una intensidad y va de acuerdo a mis tendencias. Por eso yo tengo una idea determinada. Por eso no celo de la misma persona que la otra, o quizás la otra ni se entere. Porque yo tengo una idea. Y eso es lo que yo tengo que modificar, no la realidad. Yo tengo que cambiar la idea. ¿Para poder qué? Para poder no tener este tipo. Porque si seguimos sosteniendo ese tipo de ideas, sabemos que en algún momento una huella en el físico vamos a sostener. Pero no solamente es por una especie de cuidado corporal, sino porque en realidad lo que tenemos que tener en claro es cuál es el fin que se persigue. Aristóteles hablaba mucho de este tema. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿No? Seros libros. ¿Y qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para cada uno? Aristóteles decía que bueno, la felicidad, el fin del hombre es esto, es la felicidad. Pero es lo que se busca por sí misma, ¿cierto? La felicidad como felicidad. Y que las demás cosas son medios, o son, él hablaba de la familia, por ejemplo, como accesorios de la felicidad. La salud es un accesorio de la felicidad. Decía Aristóteles. Entonces nosotros tenemos que ver, primero, también Sócrates decía que el primer deber del hombre era hacer de su casa un templo de todas las virtudes. Entonces vemos que en el desarrollo de las virtudes es donde nosotros logramos la felicidad, porque se dice que es el reposo del alma, ¿no? Entonces nuestro trabajo no es tan difícil, es sencillo. Lo que pasa es que tenemos que reflexionar en lo que pensamos, porque tenemos pensamientos que son destructivos y los que son constructivos, los tenemos. Entonces, digamos que la tarea nuestra tendría que ser esa,
porque situaciones y casos podemos encontrar, y no nos tenemos que preparar para una situación, sino que tenemos que, antes de que sucedan las cosas, tenemos que estar preparados, pero eso lo logramos teniendo autoconocimiento y sabiendo qué es para nosotros, qué ideas tenemos, de familia, qué ideas tenemos de padre, de hijo, porque ahí es donde nos confundimos. Pero si la idea no la querés cambiar y persistís en que eso tiene que ser como yo quiero, es imposible. No ves la realidad. Por más que uno le quiera decir al otro o se dé cuenta que está mal lo que está haciendo, no le importa, porque él tiene su idea y le quiere defender por lo que sea, hasta por su vida, no le importa si la situación en la que tenga y el problema físico que tenga. Él quiere defender eso y es su propiedad. Si le da placer. El problema del placer es cuando está llevado por el rencor o por el resentimiento que tiene, ¿no? Y ahí ya no lo puede cambiar. O sea que... Eso no lo cambio porque no quiere modificarlo. Si quiere lo puede hacer, pero como tiene tanto rencor, claro, y siente cierto placer, ¿no? Y el deseo de ver al otro que se caiga o que destruirlo, que no le importa lo que tenga que hacer. No le importa si tiene que enfermar, si le viene y le dicen, mire, usted tiene un cáncer, no le interesa eso. Su idea está fija en destruir eso que él envidia, que él no quiere y que odia de las demás cuestiones. Por eso es muy difícil, por más que uno le diga lo que uno tiene que hacer, que el otro quiera cambiar. Por eso el cambio tiene que estar individual, por eso se habla del conocimiento en uno mismo. Porque el único que puede cambiar mi interior soy yo. Pero eso el resto, por más que lo único que puedo hacer yo viendo a los demás es viendo las complicaciones que tiene por ser como es. Entonces yo quiero eso, no, entonces modifico y cambio. ¿No es un problema de educación de nuestra sociedad todo eso? Porque la realidad de uno es diferente a la realidad del otro, y yo interpreto que cada realidad es una tarea a dar vuelta, ¿no? O sea, es un aprendizaje. Si nos imponen la idea de que venimos a aprender, que todo lo que no nos gusta es aprendizaje, porque lo que nos gusta está resuelto de antemano. Si nos educaran de entrada con eso, tal vez todos estos problemas psicológicos que se producen en realidad serían más es fácil de tratar y de poder dar vuelta. En realidad ese es el concepto de Sócrates. Tenía una persona que tendría 6 años, 5, y yo le comentaba de las cuestiones de los celos y la envidia. Por más que se lo explicara, él me decía que sí, sigue con el mismo problema. Hoy tiene 17 años. O sea que es muy difícil, ¿no? Que la persona que no quiere modificar eso, lo acepte. Y aparte que acepte de que es envidioso y de que es celoso. Empecemos por ahí. Porque si no lo reconoce, por más que usted le quiera explicar, yo no lo soy, yo no los tengo, eso no es mi problema. Y ahí ya es imposible entrar. Por eso es cuando yo me reconozco lo que es la envidia y sé los problemas que me trae y las consecuencias que tengo con el entorno, si yo lo modifico es un progreso para mí. Pero si yo no lo reconozco, que soy envidioso, no. Por más que usted me diga, yo le digo que no, que a mí no me hace sufrir, que yo no tengo ninguna cuestión con usted. Y por más que diga así, mirá como vos me tratás, no, que yo no tengo ninguna cuestión y no tengo. Y yo la niego. Y la disfrazo, le pongo florcita, un montón de cosas. Y eso. Pero el otro, ¿qué puede hacer? Por más que usted le diga nada. Ahora, si yo la reconozco y me doy cuenta que sí, y no se la quiero reconocer al otro porque tengo un grado de orgullo muy grande, bueno, no se la reconozco al otro, pero interiormente yo puedo hacer mi trabajo. Sin decirle al otro, sí, yo te tengo envidia, te tengo celo o lo que sea. Por eso es muy difícil el otro. Por eso la tarea que nosotros siempre hacemos es con uno mismo. Porque cambiar al otro no podemos. Por más que uno le muestre, le dé documentos de las situaciones que pasan, claro, no. Siempre tengo que hacerlo conmigo. Sí. El otro tiene el libre albedrío. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo, la persona muchas veces ve el beneficio cuando nosotros le explicamos que es, por hablar de algo específico, los celos produce efectos en el pensamiento. Entonces,
la persona cuando... Los que no nos conocen, esta es la Academia Filosófica, es una ONG sin fines de lucro, cuenta con personería jurídica, no se aceptan donaciones, esto es una línea que seguimos por el filósofo Sócrates, quien decía que no se podía cobrar algo que no le pertenecía, por ejemplo el conocimiento. Decía que eso estaba implícitamente contenido en cada hombre, por eso no se podía cobrar algo que no le pertenecía. Entonces, consiguiendo esa línea, hacemos esto. Y todas las actividades que realiza la academia son todas libres y gratuitas. Después de las charlas de verano, comienzan los cursos que se hacen durante todo el año, una vez por semana, y también se dan charlas de este estilo en la biblioteca pública, en Osvaldo Soriano. Eso es durante el año, una vez por mes se da en la biblioteca. Vamos a presentarnos. Hoy van a disertar la licenciada Evangelina Monelo, el profesor Alfredo Tropea, y quien les habla, y Raquel Obermán. Bueno, tenemos mucho para hablar hoy, así que damos comienzo. Yo le dieron las chicas un papel para hacer un repaso sobre la clase que estuvimos introduciendo la semana que viene, que se encadena con esto, porque habíamos dicho que la soberbia era la raíz de todos los vicios, ¿no? Entonces, para dar continuidad y para nosotros entender cómo nosotros experimentamos los celos y la envidia y poder ver en qué grado los tenemos, en qué grado nosotros mismos los experimentamos, tenemos que hacer una continuidad en el pensamiento. Ahí en la hoja que nosotros le habíamos dado, estaba abajo de la definición de la soberbia y la vanagloria, decía que hay un movimiento en el alma que se denomina apetito, que es un movimiento natural del alma, con el cual nosotros tendemos a obtener los bienes. No solamente los bienes como persona, porque la filosofía da un paso más allá del hombre y habla del hombre como ser esencial. Entonces, los bienes implican tres cuestiones, que son las que yo puse en el pizarrón, ¿no? Los bienes inteligibles, que corresponden al alma, los corporales, que implican la conservación del individuo, es decir, todo lo que sería la ley de la conservación natural. Como cuerpo, nosotros instintivamente tendemos a conservarnos, ¿no es cierto? Y de ahí nacen todas las complicaciones hoy en día con el estrés, porque como hay una exageración de todo lo que es corporal y de la conservación de lo corporal, las grandes urbes crearon una complicación a algo que es natural, la conservación del cuerpo. Y por eso tenemos problemas con el estrés, que en algunas charlas tocamos específicamente ese problema para que las personas lo puedan identificar y rastrear en sí mismos, ¿no? ¿Cómo experimenta cada uno ese problema? Que no todos los experimentamos de la misma manera. Y el tercer bien, que son los bienes exteriores, que serían todos los bienes que necesitamos poseer, como para tener abrigo, como sería una casa, el alimento, la salud, la conservación de la salud en esta sociedad complicada en la que vivimos, que necesitamos más atención que en otros tiempos, por esto que yo les explicaba que es el estrés y el vivir, mucha gente en la que corremos más riesgos que antes y muchas veces no dependen de nosotros, sino que dependen de los demás, esos riesgos que corremos, ¿no? Una persona que maneja mal lo lleva por delante. Entonces, los bienes, estos tres bienes que están en nuestra vida, y como hoy correspondía hablar de los celos y la envidia en la familia, yo ubiqué a la familia como un bien exterior. A la familia como un bien exterior. Porque es un bien al que elegimos libremente tener en determinado momento de la vida, venimos dentro del seno de una familia y después
usando nuestra libertad, elegimos formar una segunda familia, muchos de nosotros. No es obligatorio, pero en cierta manera la sociedad que nos contiene nos obliga a vivir dentro de una familia. Es una idea que nosotros la estudiamos como idea preconcebida. ¿Por qué yo necesariamente tengo que tener una familia? Bueno, porque la sociedad en la que vivo, occidental, me obliga a tener una familia. No es que me obligue en forma de ley, como le pasó a Sócrates, que el Estado lo obligaba a casarse. Eso no muchos lo saben, pero el Estado lo obligaba a casarse. Acá el Estado es libre, nos deja hacer lo que nosotros queremos. Pero subliminalmente la sociedad nos obliga de alguna manera a elegir una pareja y en determinado momento de la vida. Por eso hay que personas que se frustran cuando no logran ese bien exterior, que es la familia, ¿no? O un bien exterior, que son los hijos, que vienen de esa familia, que es la unión de dos seres, bueno, también sienten frustración, que no es bueno, porque es un dolor, ¿no? Sin embargo, no tendría que ser así, tendría que ser elegido libremente y en una forma más razonada según las tendencias y lo que somos cada uno de nosotros, porque hay personas que no necesariamente pareciera que por cómo son y cómo es su personalidad pudieran vivir en familia, no se tendrían que haber casado nunca, ya sea mujer o hombre hoy, porque toda su personalidad exige siempre un grado de libertad que la perdemos cuando vivimos en familia, porque tenemos que cumplir deberes. Entonces el deber hace que hay cosas a las que tenemos que renunciar. Bueno, también podríamos decir que la familia entra dentro de los bienes corporales. ¿Por qué? Y esto lo razoné un poco por lo que dice Freud en el psicoanálisis, ¿no? Toda pareja muchas veces contrae obligatoriamente matrimonio, y él lo hablaba desde el año que hablaba él, ¿no? Porque permite el placer sexual bien avenido dentro de lo que la sociedad permite, dentro de un matrimonio, decía él. Entonces también estaba dentro de los bienes corporales tener una familia, porque las personas adquirían placer a través del sexo, que era totalmente prohibido en aquella época de otra manera. Hablamos de la moral victoriana, donde él hizo sus investigaciones, donde él creció. Hoy en día podríamos decir que no es tan así, pero muchas veces sigue siendo así por idea preconcebida, según cómo nos crían y las ideas que nos imponen. Alguien podría decir, esas ideas que nos imponen, si yo las razono, ¿puedo liberarme de ellas? Bueno, haciendo un razonamiento muy profundo y viendo qué cosa imperfecta mía me ata todavía a ese mandato paterno, materno o social. Porque si no, se sufre tanto por no cumplir ese mandato, más vale cumplirlo. Porque si no es tanto lo que se sufre, porque se sienten que esa familia los deja de lado porque no cumple con lo estipulado, que hay que hacer un chequeo profundo del sentimiento y a ver hasta dónde nosotros vamos a poder, trabajando con la virtud, salir de esa situación que nos pareciera de débito, que debemos algo, ¿no? Como que debo algo. Bueno, esas tres, en estos tres bienes está entramado la familia. Ahora fíjense que nosotros habíamos dicho que la soberbia, y habíamos estudiado también la vanagloria, que hoy lo vamos a ver como jactancia y vanidad, tiene una hija o predilecta o un tronco que es el orgullo. La vanagloria es la raíz, el orgullo es el tronco donde se asienta el orgullo. Ahora, la familia, como
generalmente las palabras nos atrapan y nosotros no investigamos bien qué significa para nosotros mismos esa palabra, no podemos hacer el conocimiento de nosotros mismos, porque entendemos por orgullo algo equivocado. Por ejemplo, en la vida común se suele escuchar que un padre se siente orgulloso porque su hijo logró un título, o que se siente orgulloso porque su hijo es un buen hijo. Y esa no sería la palabra correcta que debería usar esa persona, porque esto hace que él se equivoque con respecto a él mismo también. Es decir, que acá no sería la palabra orgullo la que cabe, sino que estaríamos hablando de una virtud, y de una virtud que está puesta en práctica por el hijo, no por el padre, porque el que tuvo el logro fue ese muchacho o esa chica, y no el padre. Es decir, que el sentimiento de orgullo, que es un sentimiento de posesión, nosotros lo sentimos y lo fomentamos a través de la familia. Acá en el papel, en el gráfico que de la semana pasada decía orgullo, defensa del posicionamiento que se tiene respecto de un bien. Acá el bien es la pareja, el hijo, los padres, todo aquello que nosotros consideramos nuestro. Entonces, como realmente también lo sentimos así también nos duele y no nos damos cuenta. Lo sufrimos bien sufrido y sin darnos cuenta. Por eso a veces cuesta dejar de sufrir, porque no es que es una cuestión de palabras. Tengo que saber yo el grado de orgullo y el grado de posesionamiento que yo tengo de esa familia. Por ejemplo, aquellas personas que tienen 2 o 3 hijos, capaz que con uno son más posesivos que con el otro, ya sea porque ese otro se los permite o porque ese otro tiene un problema que al padre le parece que tiene que exagerar su cuidado, y en esa exageración pone la parte de la posesión, que le causa un problema tanto a él como al chico. Es de doble vía, Entonces, en este cuadro que nosotros, que yo les estoy pintando así a grandes rasgos, la vida de nosotros se va complicando. ¿Por qué? Porque no podemos nunca desligarnos de esa persona que la consideramos nuestra y que sentimos placer y dolor a través de ella. Si hace las cosas bien, sentimos alegría. Si hace las cosas mal, sentimos dolor o tristeza o angustia. Entonces, fíjense hasta qué punto estamos condicionados por ese orgullo. Es decir, que esto que yo acabo de nombrar serían como efectos del orgullo, con ese condicionamiento, ¿no? Hace las cosas bien, estoy bien. Hace las cosas mal, estoy mal. Eso indica también una dependencia afectiva. Por eso es una dependencia de los padres hacia los hijos. Es cuando se produce la realización de los padres a través de los hijos. Algo así. Sí. Y a veces no tanta la realización. Porque cuando un padre frustrado logra, digamos, que lo que él no pudo hacer, lo logra a través de los hijos. Entonces lo siente como propio. Exacto. Ese es el padre posesivo, o madre posesiva, exacto. Claro. Bien, lo expresas bien. Sí. Pero esto, cuando nosotros lo empezamos a razonar y a corregirnos, nos damos cuenta que nos da beneficios aún en los primeros niveles de la infancia, ¿no? En los primeros niveles de la infancia. Porque cuando, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el jardín de infante, un problema que tienen las maestras jardineras, muy difícil para ellas, es decirle a los padres cuando el hijo tiene alguna deficiencia, que no ve bien, que no escucha bien, que no alcanza la lectoescritura. Lo que hace primero el padre es negarlo y después a veces enojarse, porque se creen que son los maestros los que están fallando y no su hijo. Entonces, fíjense en qué nivel ya nosotros empezamos a sufrir
y qué complicaciones nos trae por creer a esa criatura parte de mi vida y no pensarlo, si bien son parte, como algo independiente, que trae algún problema, que no necesariamente es genético, que lo trae él como ser individual, libre, que ya viene de muy lejos. Entonces no lo vemos como un ser así, lo vemos como nuestro. Y ahí empiezan los problemas. En realidad lo tenemos en el pensamiento antes de tenerlo, Claro. a nuestro hijo. Claro. Ya sabemos, tenemos una idea, por eso que hablaba de las ideas preconcebidas, lo que debe ser un hijo, cómo voy a ser yo como madre con ese hijo, y después cuando lo vemos en la realidad y seguramente choca con lo que nosotros, en la gran mayoría choca con lo que, ¿por qué? Porque no podemos estar nosotros, no podemos manejar la voluntad del otro, no podemos ponerlo por eso en las ideas nuestras al otro, por eso tiene que verlo como individual, que es lo que nos cuesta en la familia sobre todo. Claro. Dos efectos que vienen directos de ese orgullo serían lo que nos aboca, que es los celos y la envidia. Es decir, que se abre esa rama o se abren esas ramas, una en los celos y otra en la envidia. A veces en grados menores y a veces en grados tan grandes que llevan a lo enfermizo, a lo patológico, ¿no? Aquello que choca a simple vista porque vemos una personalidad enfermiza o una familia disfuncional que exagera sus deberes al punto de caer en eso, ¿no? En los efectos del celo o de la envidia. Entonces son dos cosas que tenemos que ver cómo se van formando, que no es que se forma solo, no. Los celos y la envidia tienen la raíz en ese orgullo y más profundo tiene la raíz en esa vanagloria, ¿no? Y en esa soberbia de sentirse que a mí nada me puede pasar, nada me puede ir mal, o Dios es tan poderoso que va a estar atrás mío cuidándome para que ningún detalle yo lo sufra, ¿sí? Que es una idea equivocada de lo que es la idea de Dios o del primer motor, como decía Aristóteles, ¿no? Es una idea exagerada también, ¿no? No es que negamos la existencia de Dios, la admitimos porque está en la filosofía, pero esa exageración hace que las personas empiecen a tener ideas obsesivas, digamos, ¿no? Entonces, los celos pueden experimentarse o la gente lo ve más específicamente en los celos de pareja. Sin embargo, los celos no solamente están en la pareja, sino piensen en ustedes y en su familia, están en las vivencias de nuestra primera infancia con nuestros hermanos, o si no hay hermanos, con nuestros primos, con los niños de la familia, donde a los padres les es muy difícil educar exentos de celos. ¿Por qué? Porque como los chicos o el chico reclama, el padre siempre le parece que tiene que ser equitativo y que le tiene que dar a todos por igual. Y sin embargo muchas veces eso no es así, porque según las edades, según las necesidades materiales o económicas, a algunos se les tiene que dar una cosa y al otro no. Y sin embargo el padre hace un esfuerzo sobrehumano por tapar esa diferencia. Y ahí es cuando lo está educando con celos, porque le está haciendo ver de alguna manera que todos son iguales y todos necesitan las mismas cosas. Y no es así, porque cada edad le corresponde una necesidad. Parte también al mérito que cada uno haga. Claro. Yo conozco casos en que la abuela, por ejemplo, le entrega a los nietos todos por igual. Y entonces está que se esmeran por cuidar a la abuela y otros que no, que van nada más que cuando sabe que la abuela le va a dar algo, ¿no? Entonces ahí hay un problema, porque el otro dice, ¿para qué me estoy haciendo el esfuerzo de atenderla o hacer cosas porque siempre se queja, si los otros nunca van y reciben lo mismo? Entonces ahí también se hace una especie de celos en lo que es los chicos y una mala educación. Se fomenta. Y se fomenta, como por
ejemplo, cuando el padre, recién se decía con los hijos, que le quedaban por todos por igual.